a hablar sobre la película La Naranja Mecánica, pero sobre el núcleo central de la película, que es la formación del cristiano perfecto, que es lo que pretendía el autor. Ahí vemos la carátula de la novela de 1962 y la película de 1971. Bueno, ahí está Stanley Kubrick, película que la hace famosa. No voy a leer todo porque pues hay muchas cosas que discutir. Como pueden ver en la pantalla, esta es una novela de 1962 donde se analiza el conflicto del ser humano entre la capacidad de ser libre, es decir, el libre albedrío, la capacidad de elección, versus la manipulación de la conducta mediante el condicionamiento clásico, que es lo que han visto en la película. Como pueden ver, este film es sobre una pandilla y sobre un joven, Alex, que fue sometido a un experimento con la intención de que se regenerase, ¿verdad?, bajo los principios del cristiano perfecto. El autor, Anthony Burgess, lo que pretende es analizar algunos aspectos de la moralidad de la cultura occidental judeo-cristiana, que la vamos a analizar dentro de unos minutos, y por lo tanto, como pueden ver en la pantalla, entonces, como pueden ver en la pantalla, en el minuto 1 ya se presenta el personaje y una serie de compañeros, amigos, drugos, ¿verdad?, que es un vocabulario ruso, ¿verdad? Drugo significa amigos, y con estos drugos pues van a ejercitar la violencia física, la violencia sexual, que se puede ver en el minuto número 9. La película en sí describe una sociedad distópica, es decir, una sociedad que se ha descarriado, y se hace notar que hay un fracaso de la educación, sobre todo en el minuto 29. En el minuto 29 aparece el guía, ¿verdad?, el monitor que tiene que visitar de vez en cuando a Alex, que ya ha tenido varias denuncias y sin embargo no se ha reformado, ¿verdad? Ahora, lo que se presenta en la película es el problema de cómo regenerar a jóvenes que se meten a delincuencia, como la violencia sexual o la violencia física, que es lo que se ve durante toda la película. Acá está una de las imágenes centrales de la violación que esta pandilla comete y que después esta señora fallece, ¿no? Y se genera todo un drama. Por lo tanto, el punto central de la película es generar al cristiano perfecto, que es lo que pretende el autor de la novela. Algo que de repente, dentro de la versión cinematográfica, no se observa muy bien. Sin embargo, como pueden ver en la pantalla, en la película se presenta una técnica de condicionamiento clásico, porque lo vamos a analizar. No se presenta el condicionamiento operante que los psicólogos conocen, el condicionamiento propuesto por Skinner. No se presenta en la película, sino más bien la película se centra solo en el condicionamiento clásico, que es el modelo de Iván Pavlov, ¿ok? Obviamente que como se trata de una obra literaria, pues no quiere complejizar, sino que simplemente quiere presentar el impacto de una reprogramación de la mente, o en este caso una reprogramación de la conducta, ¿ok? En la película se observa que si el experimento tiene éxito, en este caso con los presidiarios, pues estos van a quedar libres, y el personaje de la película, el personaje principal, Alex, que se encuentra preso por asesinato, en el minuto 40, por ejemplo, se observa que se ofrece de voluntario. Se quiere curar, ¿no?, porque quiere ser libre, lo cual consigue, y se puede observar en el minuto 59. ¿Ok? Según el autor de la novela,
esta técnica, la técnica Ludovico, lo que pretende es condicionar formas de memoria a largo plazo, lo que conocemos ahora como las memorias a largo plazo por condicionamiento clásico pavloviano, ¿ok? En los sujetos experimentales, pero implantar en esas memorias a largo plazo principios y valores judeocristianos, ¿ok? Los cuales se van a poner a prueba para demostrar si el experimento ha tenido éxito, ¿ok? Por lo tanto, Alex, que se ha ofrecido como sujeto experimental, quiere quedar libre, por lo tanto, se somete al experimento y lo que presenta en la novela es los siguientes principios del cristiano perfecto, ¿verdad? Que si se recibe una bofetada, se debe ofrecer la otra mejilla, ¿ok? Se debe perdonar, ¿ok? Y eso se puede ver en las imágenes, pero pues obviamente como no es una obra literaria escrita, sino que son las imágenes, de repente mucha gente no se percata de los principios del el cristiano perfecto. ¿Por qué? Porque Alex, el producto del experimento, no se puede defender. Cuando es agredido físicamente, lo único que le queda es ofrecer la otra mejilla, porque por el condicionamiento clásico que ha sido expuesto, si quiere responder con agresividad, lo que se va a producir es una serie de arcadas, una serie de náuseas que no va a poder responder. Por lo tanto, el experimento demuestra que ha tenido un éxito al crear al cristiano perfecto, porque no puede responder a una bofetada, a una agresión, ¿ok? El segundo principio es que el sexo fuera del matrimonio es un pecado mortal. El sexo debe ser reproductivo, no recreativo. En el caso de los personajes se observa un libertinaje en el ejercicio de la sexualidad y por lo tanto el experimento de condicionamiento que se hace con el presidiario Alex es que no pueda ejercer la sexualidad, porque si la quiere ejercer se va a ir en arcadas, va a sentir náuseas, se le va a descomponer el cuerpo. Por lo tanto, se pretende promover la castidad, ¿no? El control de los impulsos sexuales, lo cual se puede observar a la hora con 24 minutos en la película que acaban de observar. Por lo tanto, Anthony Borges recalca que estos principios, el no responder a la agresión, sino mostrar la otra mejilla, que es un principio enseñado por Jesucristo, y la segunda, la castidad, estos principios son los valores cristianos que se quieren implantar en el cerebro del personaje, ¿ok? Por lo tanto, por condicionamiento clásico, estos valores van a ser codificados en la memoria a largo plazo de Alex y por lo tanto se puede decir que el experimento ha tenido un éxito. Ahora, vamos a ver a continuación la técnica Ludovico, la vamos a analizar muy someramente, ¿ok? Pero obviamente con rigurosidad académica, porque sé que los espectadores son psicólogos y es bueno conocer un poco cómo funciona el condicionamiento clásico. Como ya sabemos, fue propuesto por el Premio Nobel de 1903, el psicofisiólogo ruso Iván Pavlov. A pesar de que esta es una obra de ciencia ficción, el mecanismo o el esquema que se ve en las imágenes cumplen con los principios del modelo pavloviano. ¿Okay? Lo que se llama la técnica Ludovico consiste en inocular una droga, que es un estímulo incondicionado al sujeto experimental, de manera sistemática, que se puede observar en la película, con la finalidad de generarle un estado de náuseas, arcadas, displacer y gran ansiedad como respuesta incondicionada. Veamos el modelo de condicionamiento clásico, ahí vemos al premio Nobel ruso, este es el sujeto experimental, que fueron perros por la cantidad de salivación. Entonces el estímulo incondicionado va a ser la droga que se está inoculando, que va a generar una respuesta incondicionada de arcadas, náuseas. El estímulo neutro van a ser las películas que se le van a presentar dentro de
el proceso de condicionamiento clásico que se llama técnica Ludovico, y cuando el sujeto observe imágenes violentas, ¿no?, de violencia sexual o de violencia física, le va a generar arcadas, ¿no? Este es en base, o este es en resumen, lo que se ha condicionado en el cuerpo del sujeto experimental, el personaje Alex. Ahora, el reforzamiento dentro del modelo es que de vez en cuando el estímulo incondicionado, en este caso la droga, se asocie al estímulo condicionado, que en este caso son las imágenes de violencia sexual o física, ¿ok? En la película seguramente recordarán este momento, que es un momento crucial, donde están los científicos en la parte de atrás, observando el proceso de condicionamiento clásico. Ahora, vamos a analizar un poco la técnica Ludovico. En las sesiones se observa que Alex es obligado a visualizar películas de violencia social y violencia sexual. Presentan películas de bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero también se presentan imágenes de violencia sexual. Estos serían los estímulos neutros 1 y 2, lo cual se puede observar en la película a la hora con más o menos 13 minutos, ¿ok? Ahora, estos estímulos neutros, la violencia social y sexual, se emparejan con el estímulo incondicionado, que en este caso es la droga que le están inoculando. El estímulo incondicionado va a generar una respuesta incondicionada que van a ser las arcadas, formando una memoria a largo plazo, en resumen. ¿Ok? Ahí tenemos nuevamente al sujeto experimental, Alex, y si podemos hacer un análisis microgenético de lo que sucedió, ya un poco para los psicólogos, yo sé que dentro del público de repente no hay psicólogos que se encuentran o hay personas que no son psicólogos necesariamente y de repente se les va a hacer un poco complicado, pero sé que también hay psicólogos. Por lo tanto, como comentaba, que el experimento que se muestra en la película cumple, ¿no? Cumple con todos los elementos de un condicionamiento clásico real, a pesar de ser una ficción. El estímulo incondicionado es la droga que se le inocula en el minuto 1.10. La respuesta incondicionada van a ser los reflejos de náuseas, arcadas, displacer, terror, porque el personaje se asusta fuertemente. Los estímulos neutros, el estímulo neutro número 1 son las imágenes de violencia social, guerras, golpizas. El estímulo neutro 2 son las imágenes de violencia sexual, ¿verdad? Actos de violaciones a mujeres inermes que un grupo de hombres persiguen, golpean, violentan. Pero el fondo musical, eso se les escapó a los científicos, que es el estímulo neutro 3, ¿verdad? Que es el fondo musical de la novena sinfonía de Beethoven, ¿ok? Entonces, vemos que el autor de la novela ha pensado inteligentemente introduciendo una variable no controlada, ¿ok? Si vamos a la rigurosidad del planteamiento, del experimento, pues siempre hay variables no controladas, que en este caso a los científicos se les escapó, que es el fondo musical de las películas, porque lo que pretendían era solamente condicionar las imágenes de violencia social y sexual, más no el fondo musical. Sin embargo, el nudo más dramático de la película va a ser por la música, porque el personaje era amante de la música de Beethoven, ¿verdad? Pero ahora, al escuchar esa música, se le va a generar las arcadas, el displacer, el terror. Por lo tanto, los estímulos condicionados, al emparejar el estímulo incondicionado, que es la droga, con los estímulos neutros 1, 2 y 3, el 3 es el fondo musical, se forman memorias a largo plazo que al ser reconocidos por el cerebro se genera la respuesta incondicionada, que son los reflejos de náuseas, arcadas, displacer. Pero haciendo un análisis más profundo,
podemos comprobar que esa terapia, Ludovico, que se propone es una terapia aversiva. ¿Por qué? Porque en el repertorio conductual del personaje Alex ya hay condicionamientos clásicos que excitan conductas violentas. Es decir, se ha dado un condicionamiento clásico positivo, excitatorio, ¿ok? Que caracteriza el repertorio conductual del personaje, ¿ok? Sin embargo, lo que van a hacer en el condicionamiento clásico como terapia llamada Ludovico es generar un condicionamiento clásico inhibitorio, ¿ok? Sobre el personaje, porque ya el personaje ha estado condicionado porque consumía pornografía, condicionado porque ejercía violencia con sus amigos, por lo tanto tenía un repertorio creado por condicionamiento clásico excitatorio. Por lo tanto, esto para los psicólogos, lo que se ve en la película es una terapia aversiva, es decir, crear un condicionamiento clásico inhibitorio, el cual se caracteriza por por aprender a no ejecutar las respuestas condicionadas que ya están en el repertorio, que ya están en la memoria a largo plazo del personaje. Y esto es precisamente lo que se ve como producto en la película, que es lo que le sucede al personaje Alex. Por lo tanto, las escenas del film muestran que la técnica Ludovico es una terapia aversiva, porque pues dos respuestas condicionadas son totalmente inhibidas, ¿ok? Lo cual consigue el objetivo del autor de la novela de generar al cristiano perfecto, es decir, inhibir el condicionamiento excitatorio positivo de reaccionar de manera violenta, con violencia sexual y social, y más bien la terapia aversiva, que se llama Ludovico, va a generar una inhibición de ya conductas aprendidas. Por lo tanto, un poco se infiere, pero si uno lee la novela, se puede llegar a la conclusión de que en la biografía del personaje, se presume que consumía pornografía dura. Pornografía dura es cuando se presentan imágenes de coitos acompañados con violencia, que es lo que ejerce Alex. Por lo tanto, Alex ha formado un repertorio conductual, una serie de hábitos, memorias a largo plazo, de imágenes de pornografía dura, que en este caso sería el estímulo incondicionado. Por lo tanto, este estímulo condicionado abre memorias a largo plazo automáticas que generan conductas sexuales violentas. ¿Frente a qué estímulos? Frente a estímulos condicionados positivos, mujeres en situación de que no se pueden defender. Es decir, cuando veo a una mujer y se puede dar la oportunidad de violarla, una mujer se ha convertido en un estímulo condicionado positivo, ¿ok? Excitatorio. Por lo tanto, si él observa a una víctima, que es un estímulo condicionado excitatorio, se asocia inmediatamente con el estímulo incondicionado en la memoria a largo plazo, que es la pornografía dura, y por lo tanto genera un condicionamiento clásico excitatorio que genera una respuesta condicionada. La respuesta condicionada es la violencia, conductas sexuales violentas. Por lo tanto, en el esquema podemos analizar que un estímulo condicionado positivo, que son memorias, que es las imágenes de la pornografía dura que están en las memorias, generará una respuesta incondicionada de violencia, que es lo que se observa en el personaje. Por lo tanto, es decir, es algo que no puede controlar Alex, ¿ok? Ahora, un poco para describir el condicionamiento clásico inhibitorio, que es lo que se observa en el experimento, ¿ok? El condicionamiento excitatorio va a ser reformado, ¿no? Remodelado por la técnica Ludovico, ¿ok? Donde la generación de náuseas, que sería el estímulo neutro, es lo que va a empezar a primar, ¿ok? Para inhibir ese tipo de conductas
de violencia contra las mujeres, ¿ok? Un poco para abreviar, vamos a analizar por aquí qué es lo que sucedió. En el sujeto experimental Alex, el estímulo incondicionado son las imágenes de pornografía dura que están en su memoria a largo plazo. Por lo tanto, la respuesta incondicionada va a ser la excitación sexual, la conducta sexual violenta. Por lo tanto, cuando se presenta un estímulo condicionado excitatorio, producto de visualizar videos de pornografía dura, la mujer se ha convertido en una víctima potencial. Por lo tanto, la respuesta condicionada de Alex va a ser la excitación y la conducta sexual violenta. Ahora, la introducción de la droga en el organismo de Alex va a introducir una condicionada excitatoria, ¿ok? Las náuseas condicionadas, ¿verdad? Porque eso es producto ya de la droga inoculada en el cuerpo. Esto va a generar un estímulo condicionado inhibitorio, ¿ok? Náuseas condicionadas por esa terapia aversiva, y por lo tanto Alex no va a poder generar la conducta violenta. Vamos a cerrar con las siguientes conclusiones, pero quiero pasar a una segunda parte muy breve para responder si el lavado de cerebro que se ha visto en la película es factible de ser real. Vamos a dar las conclusiones de la película. El personaje Alex pierde la capacidad de elegir, es decir, pierde el libre albedrío, porque se le ha condicionado a ser el cristiano perfecto. No sexo, no agresión, ¿ok? Su cuerpo reaccionará con náuseas, ¿ok? A consecuencia de esto ya no puede ejercer ningún tipo de violencia defensiva, ningún tipo de agresión física o verbal, ¿ok? Y menos la conducta sexual. ¿Por qué? Porque si quiere ejercerla va a generar una respuesta corporal de náuseas. Ahora, el estímulo neutro 3, que es la música de Beethoven, pues le juega una mala pasada a los experimentadores, porque al encontrarse también en el contexto, hace que Alex entre en este problema de que cuando le presentan esa música de Beethoven, se generan todas las reacciones de arcadas y náuseas, y por lo tanto quiere autodestruirse, quiere suicidarse. Por lo tanto, concluimos que el autor de la novela concluye que Alex ha perdido su capacidad de ejercer libre albedrío y se ha convertido en un ser indefenso en medio de una sociedad violenta, que es lo que se puede concluir hacia el final de la película. Para cerrar, quiero plantear lo que las investigaciones actuales de las neurociencias y las ciencias cognitivas nos pueden decir sobre el lavado de cerebro, la reprogramación y control mental. Si nos hacemos estas dos preguntas de investigación, ¿qué evidencias científicas sustentan el lavado de cerebro, es decir, la reprogramación y control mental? Y si nos preguntamos si es posible la manipulación, el lavado de cerebro, que se llama, es decir, reprogramación mental, ¿eso es posible o no? ¿Qué cosa es un lavado de cerebro? En primer lugar, es una metáfora periodística, ¿no? Un poco el concepto académico sería reprogramación mental, con implantación de motivaciones inconscientes. ¿Se pueden implantar motivaciones inconscientes? La respuesta es sí, ¿ok? Por tanto, se puede hacer un proceso de alienación de una persona mediante la manipulación y control de memorias implícitas inconscientes. Manipulación de la cognición social implícita, que implica las actitudes, los estereotipos y otros estados inconscientes. Por lo tanto, el propósito de lavar el cerebro de una persona pues implica una serie de procedimientos de modelado de la mente, ¿ok? Si nos basamos en el libro de Daniel Kahneman, el psicólogo premio Nobel de Economía del año 2002, su libro se llama Pensar rápido, pensar despacio. En el capítulo 4 de ese libro, Pensar rápido, pensar despacio, presenta la memoria asociativa, así se llama ese capítulo.
donde presenta una serie de memorias implícitas, que son memorias inconscientes, que se han condicionado, y sobre todo son los medios de comunicación, la cultura, mediante medios de comunicación, lo que forman memorias implícitas. Las memorias implícitas pueden ser de diferentes tipos, como el priming, que significa encebar, aceitar, esa es la idea. La palabra inglesa priming significa encebar, aceitar para que resbale, para que se activen memorias automáticas. ¿Memoria de qué? De palabras, memorias de conceptos, memorias de acciones, memorias de emociones. Se puede implantar memorias implícitas mediante diferentes métodos, pues sí, pero no en todas las personas, ¿ok? Y eso lo vamos a ver dentro de unos segundos, dentro de unos minutos para cerrar. Por lo tanto, lo que se llama memorias implícitas, tenemos el priming, pero también tenemos las habilidades motoras, las habilidades cognitivas automatizadas y la memoria emocional inconsciente por condicionamiento clásico. Evidencia experimental de memorias emocionales inconscientes, se sabe esto desde principios del siglo XX con el psicólogo suizo Claparede. Él una vez hizo un experimento con una mujer amnésica que cuando conocía a una persona, a los minutos no recordaba que la acababa de conocer. Por lo tanto, el psicólogo suizo se planteó el siguiente problema, que si al estrecharle la mano, al despedirse, le pinchaba con un alfiler y le sacaba sangre a la paciente, posiblemente al día siguiente le iba a recordar. Eso fue el plan del psicólogo. Entonces, al despedirse, le estrechó la mano, le apretó fuertemente, le pinchó con un alfiler. La mujer amnésica gritó de dolor, le salió sangre, ¿ok? Y el psicólogo le dijo, acuérdate de mí para mañana. A las 24 horas se presentó Claparede, se presentó ante la mujer amnésica y la mujer no le reconocía. Sin embargo, cuando ya el psicólogo se dio por vencido, dijo, he fracasado, no me recuerda, le extendió la mano para despedirse y la mujer se negó a darle la mano. Por lo tanto, si te percatas, la comprensión de algo, como el peligro, con la conciencia de algo, es disociable, se puede disociar, porque se encuentran en lugares diferentes del cerebro, como vamos a ver dentro de unos minutos. Por lo tanto, las memorias emocionales inconscientes, sobre todo por condicionamiento clásico, podrían estar en la base de lo que se llama reprogramación mental o lavado de cerebro. Ahora, aquí tenemos priming motor, priming ideomotor. A ver, vamos a verlo. Ok. Estos son experimentos, por si acaso, se encuentran en el capítulo 4 del libro que acabo de citar. Si una persona se pone un lápiz entre sus dientes y le obliga a sonreír, su estado de ánimo mejorará. En cambio, si se pone un lápiz, pero no presenta un gesto de alegría, sino más bien un gesto serio, pues el estado de ánimo no va a cambiar. Por lo tanto, nos percatamos que hay una serie de memorias encebadas que se automatizan y que se activan solas, simplemente con la acción de sonreír. Por lo tanto, esto de programación lingüística, esto de persuasión es completamente factible. Vamos a ver priming de acciones, priming ideomotor. En un grupo de estudiantes se presentó una serie de palabras dentro de la categoría conceptual anciano. Por ejemplo, la palabra calvo, la palabra viejo, la palabra olvido. Los sujetos experimentales tenían que hacer frases, pero después de que ya habían hecho las frases, se había formado un priming ideomotor. ¿Por qué? Porque los sujetos le pidieron que fueran en la ciudad universitaria, fueran de un lugar a otro. Y se midió el tiempo del grupo experimental que había trabajado la categoría de significado semántico de anciano.
y estos se desplazaban más lentos que el grupo control, que no había trabajado la palabra anciano, sino más bien la palabra juventud. Y todas las palabras relacionadas con la juventud le habían creado un priming ideomotor para caminar más rápido. Entonces, nos vamos dando cuenta que la conducta es manipulable con memorias implícitas de tipo priming, como estamos viendo. Este otro experimento, estos son experimentos que están en el capítulo 4, son de la vida real, pues se hizo un experimento dentro de un centro laboral donde se presentó una cafetería gratuita donde los trabajadores podían servirse café gratis, galletas, echarle azúcar, etcétera, todo gratis, pero había un cartel que decía colabore, deje su colaboración. Entonces, se hizo el experimento sobre el cartel que decía colabore para seguir comprando galletas, para que funcione la cafetería. Cuando se colocó durante una semana ojo vigilante, la gente colaboraba más. Estadísticamente se demuestra eso en varias semanas. Pero cuando se quitaba los ojos vigilantes y se ponían flores, la gente colaboraba menos, lo cual quiere decir que mientras uno se está sirviendo café y hay unos ojos vigilantes junto al cartel que dice deje sus monedas, ¿ok? Un poco motiva, ¿no? Subliminalmente, fíjate, una motivación subliminal de dar más dinero, ¿ok? Y eso se demuestra estadísticamente, lo pueden encontrar en el libro. Para cerrar, ¿es posible el lavado de cerebro? Vamos a analizar el libro de Stanislas Dehaene, así se pronuncia este apellido francés, Dehaene. En su libro presenta un experimento de motivación subliminal con una técnica en el caso de los seres humanos, el sistema visual forma imágenes de monedas, ¿ok? Pero no es lo mismo una moneda de un penique que una moneda de una libra esterlina. La moneda de libra esterlina tiene mucho más valor. Eso están en las memorias implícitas, esas imágenes. Entonces, el experimento consistía en enmascarar las monedas, es decir, presentar las imágenes en menos de 100 milisegundos. Pero cuando se presentaba la imagen de un penique, a los sujetos experimentales se le pedía que apretaran una mancuerna lo más fuerte que pudieran, ¿ok? Porque se les iba a dar un premio si lograban juntar estos dos, por decir, fierros, ¿no? Si lograban juntar eso, iban a ganar un reforzador, un premio. Pero mientras iban apretando, se presentaban las imágenes enmascaradas, los cuales son subliminales, no son conscientes, y los sujetos apretaban más la mancuerna cuando le presentaban la libra esterlina. Es decir, cuando se presentaba la libra esterlina, el sujeto tenía una motivación subliminal, ¿ok? Y estadísticamente en el grupo experimental se comprueba que el sujeto se esmera más que cuando se presenta subliminalmente la moneda de menor valor, ¿ok? Por lo tanto, eso de la dominación cultural, porque pues estamos hablando de imágenes de monedas que están en las memorias, y esas se conectan con un montón de memorias semánticas y memorias episódicas de plano, inconscientemente se puede manipular a la persona, ¿ok? Pero bueno, ¿es posible el lavado de cerebro? En algunas personas sí, porque hemos evolucionado con un cerebro que los neurocientíficos llaman un cerebro de piloto automático, un cerebro que percibe inconscientemente y actúa. Lo que llaman los neurocientíficos un cerebro zombie, pero también hemos evolucionado con un cerebro que genera conciencia, lo cual en psicología se llama memoria de trabajo. Por lo tanto, es muy difícil generar lo que se llama una reprogramación mental porque existe la conciencia. Si se pudiera lavar el cerebro, se tendría que dañar, ¿ok?, el sistema 3 de
de percepción consciente y de memoria de trabajo, ¿ok? Que obviamente de repente lo han experimentado. Yo estoy convencido que la persona que asesinó a John Lennon, ¿verdad? Que era un enfermo mental, ¿verdad? Yo creo que fue programado, ¿ok? Pero para que se dé la programación, pues el cerebro piloto automático es el que debe tomar siempre, ¿no? La función ejecutiva, ¿ok? Las memorias implícitas, ¿ok? Que ya le programaron. Por lo tanto, son personas, obviamente, que les malogran el cerebro, pues le someten a una serie de problemas o trastornos mentales. Muy bien, yo pido mil disculpas, pero fue lo que he presentado, y bueno, yo estoy llano al comentario de mi interlocutor. Sí, profesor, muchas gracias por su participación. Sí, justo cayó con el tiempo exacto. Muchas gracias, más bien. Le queremos dar pase al otro ponente, Yolanda Milla, para que pueda brindar su comentario o retroalimentación respecto a lo que usted ha comentado. Un ratito, perdón, un ratito, porque esta máquina de acá no la manejo bien. A ver, un ratito, disculpen, lo que pasa es que... ¿Quieres sacar el PPT? ¿Lo podemos? Sí, no hay problema. Sí, a ver, ¿cómo? ¿No hay problema? Sí, pero quiero ampliar la pantalla y la verdad que voy a pedir ayuda, no me queda otra. Pido disculpas. Juliano, comparte tu PPT nomás y se va a borrar. ¿Cómo puedo ampliar la pantalla? Pido mil disculpas, por favor. ¿A qué se refiere, profe, con ampliar la pantalla? Quiero que se amplíe la pantalla para que se... yo no veo la pantalla en este momento, claro, veo los cuadros tendría que poner, cerrar, dejar de compartir, y a partir de ahí ya se podría ver toda la pantalla. Eso es normal, cuando uno comparte pantalla no se ve la propia pantalla. Pero hay que darle en dejar de compartir. Sí. Hay una opción ahí. Parece que ya perdí todo. Voy a pedir ayuda. Ok, muchas gracias. Le hacemos el pase al psicólogo Yolanda Milla. Estás con el micrófono muteado, Juliana. Disculpa. Sí, sino que estaba sin poder activarse. Bien, buenas noches con todos. Bueno, los comentarios, ¿no? El profesor nos ha ilustrado acerca de este condicionamiento, ¿no? Que en base a la terapia aversiva terminan generando una respuesta en Alex, ¿no? Y finalmente Alex, su área de libertad, ¿no? Ese espacio de decisión desaparece, pues, ¿no? Algo muy curioso es que hay una parte de la película que cuando están ya exponiendo a Alex como si fuera un maniquí, ¿no? Que han modificado, ¿no? El ministro del Interior, paradójicamente el ministro del Interior, dice algo así como que Alex, impelido hacia el bien, impelido hacia el bien paradójicamente por estar impelido hacia el mal, ¿no? Que es, digamos, una síntesis de lo que ha dicho el profesor, ¿no? Digamos, condicionamiento, esta respuesta condicionada, ¿no? Inhibitoria, es una forma de anular esa respuesta incondicionada que ya tenía Alex antes dentro de su repertorio conductual, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de la genialidad también del director, del escritor de esta película, novela, ¿no? Que en esta síntesis, ¿no? Esta paradoja moral, digamos, porque finalmente Alex no quiere hacer el bien, ¿no? Sino que está impelido hacia el bien, paradójicamente, por estar impelido hacia el mal. O sea, él busca el mal y eso lo lleva al bien, paradójicamente, ¿no? Es como una especie de desfiguración moral, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir. Chicos, ¿pueden habilitar para compartir, por favor, la pantalla? Claro, sí, un momento, por favor. Me parece que ya tienes los permisos para compartir. ¿Me confirmas, por favor? Todavía. A ver, dame un segundo.
Y también, ¿no? El accidente de la novena sinfonía de Beethoven, bueno, para Alex es caótico, pues, ¿no? Porque él era básicamente uno de los elementos más importantes de su subjetividad. Bien, me confirman, porfa, si se ve ¿se ve el PPT? Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Sí, bacán. Bien, entonces, básicamente voy a hablar un poco acerca de Alex y la cuestión moral, ¿no? En general. Una parte acerca de la cuestión moral desde el punto de vista psicológico y algunos comentarios ya a nivel filosófico, ¿no? Entonces ahí tenemos a Alex en primer plano, ya siendo sujeto experimental de la técnica de Ludovico, ¿no? Está con una cara ahí de terror, ¿no? En un primer plano. Ya después vamos a hablar un poquito acerca de este primer plano y lo que nos dicen los conocedores del cine acerca de eso. Entonces, algo que me llamó la atención es cómo inicia la película, ¿no? Nosotros vemos que aparecen los drugos, ¿no? Alex y sus drugos, o sus drugis, ¿no? Y ya la cámara comienza a alejarse un poco, ¿no? Y creo que ese pequeño microcosmos de esas conversaciones, gestos, movimientos, la interacción que hay entre ellos y con otras personas, que nos dicen un poco acerca de esa interioridad psicológica que describe Alex, ¿no? O sea, como que nos están perfilando cinematográficamente a este personaje, ¿no? Entonces, eso nos daría cuenta de la visión del mundo que tiene Alex, ¿no? Ahí tenemos desde la vestimenta hasta sus formas, ¿no? Lo que sería la violencia, la exuberancia, este recurso de lo grotesco que es una constante a lo largo de toda la película, ¿no? Porque a mí lo que me llamó la atención la primera vez que la vi y ahora que la he vuelto a ver es cómo siempre aparecen estos personajes muy coloridos, con ropas muy exuberantes, que me recordaba un poquito a Star Trek o a películas, ¿no? Como Star Wars, con colores así de contrastes bastante notorios, ¿no? Entonces, podríamos ver en esos colores como una epifanía de lo que se va a venir en la película, ¿no? Lo grotesco, pero también lo satírico, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escena de la señora a la que Alex asesina, vemos que agarra un elemento fálico y con eso la mata, ¿no? Hay como una especie de sátira ahí también, ¿no? Entonces, lo grotesco se introduce en la película desde que empieza, ¿no? El consumo es un elante porque eso nos dice que esta situación no es característica de Alex. O sea, Alex y sus drugis no son los únicos delincuentes juveniles del lugar, ¿no? Hay muchos más delincuentes, hay otras bandas. Entonces, no se trata solamente de una persona, ¿no? Alex, digamos, es como el testimonio de esta situación social, pero no es, digamos, el único que está padeciendo esa situación social y siendo también sujeto, ¿no? Perdón, actor de esta situación social. ¿No? El vocabulario eso es el Natsat, que es este idioma, ¿no? Este cruce entre el inglés y el ruso que creó el autor de la obra, ¿no? Y que Alex maneja muy bien con sus drugis. Y que también, ¿no? Nos dicen algo acerca de la visión que tiene Alex, como lo vamos a ver después. Bien, tenemos esta escena, por ejemplo, idílica, ¿no? Que en una están golpeando a un vagabundo, es un anciano. Alex dice algunas palabras, ¿no? Acerca de esta situación, ¿no? Él no soporta ver a gente como él, ¿no? Alcohólicos en la calle pidiendo dinero, ¿no? Pidiendo ayuda. Y otra escena en la que aparece en la casa del escritor, ¿no? Violando a su esposa. Alex se acerca, ¿no? Y lo coge del rostro, ¿no? Para que él vea cómo están manoseando, ¿no? Y aprovechándose de su esposa. Entonces, estas escenas nos podrían ya introducir a algo que es muy importante en la película, que este personaje aparentemente lleva sus conductas delincuenciales al paroxismo. O sea, no es un delincuente intermitente, ¿no? Que un día comete un crimen o se le escapó, ¿no? Por ejemplo, en la película Los Olvidados de Luis Buñuel, el Jaibo, ¿no? Es un delincuente, pero es un delincuente con contrastes, con matices, ¿no? O mejor dicho, cae en la conducta delincuencial, pero con ciertos matices, contrastes. Incluso el asesinato que comete es, digamos, de casualidad. El de Alex también, pero Alex ya planificaba algo, ¿no? El Jaibo no planificaba irle a robar a alguien, ¿no? Como que se le escapó,
se siente culpable y aparecen algunos elementos que vamos a hablar después sobre el comportamiento moral y las emociones morales. Pero en el caso de Alex vemos que constantemente él es cruel, ¿no? Es cruel, está siempre actuando de manera perversa, ¿no? Y eso nos llevaría a dar cuenta de que en la película hay un paroxismo estético de su perversidad. ¿Por qué estético? Porque él siempre está como intercalando entre la perversidad en su comportamiento y al mismo tiempo eh, con una estilización de ese comportamiento, ¿no? O sea, lo que él está buscando es divertirse a través de la agresión, a través de la violencia, ¿no? Porque eso forma parte de sus creencias, de sus ideas, de su razonamiento, digamos, ¿no? Entonces, hay un contraste que nos están mostrando de inicio en la película, ¿no? Otra vez, ¿no? El recurso satírico nos daría, digamos, la estructura para ver la película. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la película como si fuera un drama, entonces entenderíamos o comprenderíamos, o mejor dicho, recibiríamos la película de una manera distinta a que si lo vemos bajo, digamos, el plano de la sátira. Como lo estamos viendo desde el plano de la sátira, entonces eso hace que veamos la película desde una perspectiva particular. Esa es la intención del director, ¿no? Que veamos la película desde esa perspectiva. A diferencia de que si nos hubieran puesto la película como un filme dramático o policíaco, o de repente, no sé, pues un documental, etcétera, ¿no? Entonces, como está bien presente la sátira, eso nos daría la oportunidad de poder tratar de comprender desde otra mirada a Alex, ¿no? No solamente verlo como un sujeto, digamos, que actúa bajo ciertos mecanismos de índole diversa, sean psicológicos, biológicos, morales, religiosos, etcétera, sino que lo veamos como un sujeto íntegro, ¿no? Que lo veamos como un sujeto desde una perspectiva que trate de comprender su lógica, que para nosotros aparece como absurdo, perverso o de repente denunciable, ¿no? Como algo que tenemos que rechazar así de principio, ¿no? Eso no significa que estamos justificando el comportamiento de Alex, simplemente estamos tratando de tener una visión más amplia y, digamos, de introducirnos a esa lógica que forma parte de su identidad moral, porque finalmente Alex tiene una identidad moral, ¿no? Porque hay una jerarquía de valores de por medio que están constantemente funcionando según las situaciones y contextos en los que aparece Alex. Como lo mencioné, la estilización de la violencia, ¿no? O sea, justamente en esta escena, cuando están violando a la mujer del escritor, Alex comienza a bailar, ¿no? Se comienza a bailar y lo comienza a golpear, ¿no? Y eso ya nos da cuenta de esa, digamos, esa reforzador, ¿no? Que hace que Alex sienta una recompensa y constantemente esa conducta se vaya ampliando y ampliando, ¿no? O sea, digamos que ese repertorio conductual está reafirmándose, ¿no? Él está obteniendo su gratificación, se está divirtiendo, la está pasando bien, ¿no? Y no solamente eso, sino también que como, digamos, recurso reflexivo, el director nos está mostrando cómo Alex está cantando esta canción muy conocida, ¿no? Singing in the Rain, mientras está golpeándolo. Y ahí vemos otra vez la sátira, ¿no? Si, por ejemplo, lo vemos desde la filosofía de Schiller, podríamos hablar de una sátira patética, ¿no? Según lo que nos menciona Schiller, ¿no? ¿Por qué una sátira patética, no? Porque hay un contraste entre algo que aparentemente es contrario a la situación en la que se vive. Lo interesante de la sátira es que nos da la oportunidad de introducirnos en aspectos como, por ejemplo, la hipocresía social, aspectos como, no sé, pues la necedad de las personas, de pronto vemos las contradicciones sociales, ¿no? Morales de las personas, ¿no? La sátira, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo, no sé, pues Los Simpsons, South Park, hay mucha sátira, ironía, ¿no? Sarcasmo, nos ayuda a comprender, digamos, esto que en principio nos podría parecer como visto desde una sola perspectiva, ¿no? Desde un solo plano. La sátira nos ayuda como que a introducirnos en otras miradas, en otras perspectivas, ¿no? Ya no lo vemos, por ejemplo, o mejor dicho, ya no nos compramos o no nos compramos el cuento, por así decirlo de manera así popular. No nos compramos el cuento
de que algo es moral de principio. Simplemente la sátira nos ayuda a comprender de que, oye, eso no es algo que tú tienes, no es algo meritorio, ¿no? Es algo circunstancial, ¿no? Si tú eres moral o tú tienes un comportamiento moral en el sentido de que comportas bien o algo parecido, no es tanto meritorio, ¿no? Sino que puede ser circunstancial. De repente, en otras circunstancias no actuarías de esa manera, ¿no? Eso es lo que nos dice la sátira, ¿no? Que no creamos que, digamos, nuestro comportamiento moral, entre comillas, se debe a méritos, sino que ese comportamiento moral, más que a méritos, puede que se deba a circunstancias, ¿no? Como lo planteaba, por ejemplo, Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y esas circunstancias son las que, de alguna manera, invitan a que yo reaccione de una forma, ¿no? En particular. Soy sujeto de mis circunstancias, en otras palabras, ¿no? Entonces, pensemos también en las circunstancias de Alex, ¿no? Pero no para justificarlo, sino para comprenderlo, ¿no? Para comprender esa lógica de la violencia que constantemente vemos en la película. Bien. Entonces, así brevemente, mencionemos algunas cosas sobre el desarrollo moral, ¿no? Bueno, es bastante conocido, ¿no? Lo que nos menciona Kohlberg acerca del desarrollo moral. Ahí tenemos, por ejemplo, a este tutor, ¿no? Que lo visita a Alex y le dice, ¿no? Oye, estoy preocupado, pero en sátira también, ¿no? Porque cuando lo escuchamos, cuando lo vemos, como que no nos convence mucho esa preocupación hacia Alex, ¿no? Esa preocupación pedagógica, digamos, afectiva, moral hacia Alex, ¿no? Simplemente parece como, incluso le toca los testículos, ¿no? Entonces parece que es más un bufón que un tutor, ¿no? Entonces, el desarrollo de moral se explicita en la película según estas palabras que le dice este tutor, ¿no? Solo porque la policía no te haya atrapado últimamente, no significa que no hayas hecho algo mal. Esta enfermiza comunidad lo único que quiere es salvarte de ti mismo. Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo moral preconvencional. Actuamos moralmente en función de un agente externo, ¿no? Sea un profesor, sea de repente la autoridad, la policía, el padre, la madre, alguien que nos tiene a su cuidado, etcétera, ¿no? Típico de los niños, ¿no? Que los niños más pequeños suelen portarse bien en función de un agente externo, ¿no? Si no hay este agente externo, entonces ellos actúan de manera más deliberada, ¿no? Entonces, esa es una primera etapa, una primera fase del desarrollo moral, según lo que nos dice Kohlberg, ¿no? Y esa aparentemente es la etapa o la fase moral en la que se encuentra Alex, ¿no? Ahora, este desarrollo preconvencional tiene también fases, ¿no? En una primera fase estamos actuando solamente en función de esta, digamos, esta evitabilidad del castigo, ¿no? A lo que le llamó la orientación a la obediencia y al castigo, ¿no? Estamos actuando no en función de un locus de control interior, ¿no? No en función de lo que viene de adentro, sino que estamos actuando en función a que no queremos ser castigados, ¿no? Pero en un segundo plano, y podríamos decir que hasta ahí llega Alex, hasta esta parte de la película cuando todavía no es encarcelado, aparece lo que Kohlberg llamaba individualismo y orientación instrumental. Es decir, no solamente obedezco o actúo moralmente en función de un agente externo, ¿no? Sea de repente la figura de autoridad, ¿no? Por evitar el castigo, sino que también actúo moralmente porque quiero una gratificación. Y eso significa que de repente yo actúo según cómo tú esperas, según tus expectativas, porque creo que tú me vas a gratificar de alguna forma, tú me vas a servir para algo, ¿no? Actúo aparentemente bien delante de ti porque tú me puedes servir para algo, ¿no? Y esa conducta se puede mantener en el tiempo, ¿no? Hay una continuidad de la conducta moral en el tiempo. Ahora, eso podría hacernos pensar de que hay una suerte de consideración social, ¿no? Hay una suerte de consideración, digamos, de la comunidad, ¿no? Pero esta consideración aparente en realidad encubre un deseo individualista, ¿no? Que instrumentaliza a las otras personas, es decir, las ve como medios para sus propios fines, ¿no? Para sus intereses personales.
¿Qué es lo que él hace con sus drugos, ¿no? Finalmente, Alex pertenece a una microsociedad y se maneja en una sociedad un poquito más grande, ¿no? Y a sus drugos los tiene siempre al principio, ¿no? Como si fuera una familia, y después él va a tener un comportamiento como de matonería, ¿no? Señorío, ¿no? Él se va a imponer ante ellos, ¿no? Incluso van a llegar a agredirse entre ellos, ¿no? Los va a amenazar. Incluso en esta escena vemos que ellos ceden, pero no ceden porque deliberadamente querían ceder, ¿no? Sino por temor, por las amenazas, ¿no? Ya como han visto, después los va a traicionar, sus grupos los van a traicionar. Entonces, diríamos que estamos en una segunda fase del desarrollo moral de Kohlberg. No solamente como evitación del castigo o como obediencia porque no quieres una recompensa poco gratificante, ¿no? Sino también porque quieres gratificarte de algo, ¿no? Entonces, no estamos en un desarrollo moral, digamos, auténtico todavía, ¿no? O mejor dicho, un desarrollo moral que parta de la voluntad, sino que siempre está sujeto a agentes exteriores o elementos exteriores, ¿no? Muy bien, entonces, avanzando más en la película, vemos estas escenas, ¿no? Muy interesantes. Por ejemplo, cuando entran a la casa de esa señora que Alex termina asesinando accidentalmente y encuentra un montón de figuras fálicas en su casa, ¿no? Y también elementos sexuales, ¿no? La señora entra en conflicto con Alex, ¿no? Él agarra esta escultura de un pene y la termina asesinando accidentalmente, ¿no? Alex siempre se refiere al metesaca, ¿no? Que es parte de este vocabulario Naxat, ¿no? De metesaca, que nos daría cuenta, por ejemplo, de, digamos, el coito, pero de manera instrumental, de manera mecánica, como autómatas, ¿no? Si los seres humanos reducimos el encuentro sexual a solamente un metesaca, como lo plantea Alex, estaríamos hablando solamente de una mecánica del encuentro sexual, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con él también? Más adelante lo van a reducir a eso, ¿no? A procedimientos mecánicos, nada más. No hay una interioridad, ¿no? Simplemente encontramos un comportamiento de un autómata, ¿no? Entonces, este metesaca, digamos, es como como también, ¿no? Una epifanía de este desenlace que va a tener Alex al momento de ser sometido a esa técnica de Ludovico, ¿no? Podríamos decir, según lo que nos dice Augusto Blasi, que también tomó como punto de partida Kohlberg, que la identidad moral no solamente es, como lo plantean algunos autores, digamos, el logro, ¿no? De desarrollar algo esperado tanto por la sociedad como por uno mismo, ¿no? Sino que la identidad moral existe incluso en gente que actúa moralmente mal, como Alex, ¿no? Porque la moralidad no solamente se reduce al comportamiento bueno o a las acciones buenas, ¿no? Sino que la moralidad tiene una lógica interna, y eso puede ser tanto bueno como malo. Entonces, si hablamos de identidad moral, podríamos decir que Alex tiene una identidad de los brujos. Esta identidad moral lo que busca es actuar según ciertos valores, ¿no? Él pone algunos valores por encima de otros, algunas creencias por encima de otros que van a orientar su comportamiento. Eso es lo que de alguna forma manifiesta que existe una identidad moral en Alex que se va a romper en el momento en el que a él lo sometan a estos experimentos, ¿no? Ahora, hay, digamos, una reflexión en torno al problema moral en el sentido de que Alex pierde la voluntad, ¿no? Paradójicamente, hablamos de un ministro del Interior, ¿no? Un ministro del Interior, claro, ¿no? Estatal, pero que le quita la interioridad a Alex de alguna manera, ¿no? Tanto cuando vemos la escena en la que Alex está desesperado porque le están poniendo a Beethoven y siente asco por la novena sinfonía, como no se va a poder orientar, ¿no? Según sus antiguos valores, según su identidad moral. Finalmente, ¿quién es Alex? Alex es ese resultado, ese producto de ese experimento, o es aquel drugo que
vivía según ciertos valores, ¿no? La violencia, el desenfreno sexual, eh, no sé, la exuberancia, el libertinaje, la rebeldía. Esa confrontación con su propia identidad va a hacer que Alex desespere, ¿no? Y finalmente lo va a llevar al delirio. En la última escena vemos cómo ella está delirando con esta visión de una mujer que está teniendo relaciones sexuales con él, que finalmente es el auténtico Alex, ¿no? Alex es aquel que está teniendo relaciones sexuales con esa mujer. Es el que no queremos, ¿no? Como sociedad no queremos tener a una persona así, ¿no? Que ande violando, que ande robando, que ande matando, pero finalmente es él, ¿no? Ese es el auténtico él, por lo menos auténtico en el sentido de que es el que ha venido siendo según su voluntad, y no según una voluntad externa que está desfigurando su identidad en un sentido más amplio, ¿no? La identidad moral, digamos, es la que funda una identidad mucho más amplia, ¿no? Que ya implica algo que va más allá de la moralidad, ¿no? Que tiene que ver con ya el aspecto psicológico, el aspecto social, que también se entrelazan y conforman esta identidad, ¿no? Hay como una especie de intercambio, ¿no? Hay un juego de identidades que están ahí. Bien. Ese encuentro con el capellán a mí me parece interesante, ¿no? El capellán simboliza también a este elemento cristiano que está puesta en la película. Hay conjeturas acerca de esta cuestión del cristiano perfecto. Se menciona por ahí, ¿no? Al cristiano perfecto en una escena posterior. Pero finalmente, este sacerdote capellán va a apelar por Alex, ¿no? En una primera parte, él le recomienda que no acuda a eso, ¿no? Le dice, la bondad viene de adentro, se escoge, ¿no? Cuando un hombre no puede escoger, deja de ser hombre, ¿no? Alex responde, ¿no? No comprendo los porqués o los cómo, solo deseo ser bueno, ¿no? Finalmente, el porqué y el cómo es lo que fundan una identidad, ¿no? Si vivimos simplemente como si fuera un devenir, no nos dejamos llevar, no nos detenemos en ver el cómo, entonces no hay individuo. El individuo es el cómo, ¿no? Si no, estaríamos perdidos en los universales, nada más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estas técnicas como la técnica de Ludovico, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Que omiten la individualidad, omiten, digamos, la caracterización de las personas, ¿no? El cómo, finalmente, la forma, ¿no? Que es lo que va a interesar más que digamos, el contenido, ¿no? La forma también es muy importante, ¿no? Porque finalmente la forma es lo que tenemos enfrente de nosotros. La forma va a ser el paquete en el que va a ser entregado algo. ¿No? Entonces, Alex, digamos, es reducido a simplemente un producto, ¿no? Él quiere ser bueno a costa de cualquier cosa. Incluso, bueno, aunque él no sabe lo que le va a pasar, ¿no? O sea, él piensa, ¿no? Que es una técnica que no va a tener estos daños colaterales. Además, acuérdense que Alex en su jerarquía de valores tiene bien ahí arraigado esto de la libertad individual, ¿no? La autonomía, ¿no? Él quiere ser libre, él quiere estar en la calle, no quiere estar ahí encerrado, ¿no? Posiblemente porque quiera seguir haciendo sus fechorías, ¿no? Entonces, este valor, ¿no? Muy arraigado en él, que forma parte de su identidad moral, va a empujarlo a que tome ruta sin saber a dónde los va a llevar esa ruta, ¿no? El sacerdote aparece, ¿no? Ahí como un comodín, ¿no? Que de repente le puede hacer cambiar de opinión, lo puede hacer reflexionar, ¿no? Pero Alex, a pesar de que ha estado leyendo la Biblia, a pesar de que ha tenido un buen comportamiento dentro de la prisión, no es que haya cambiado mucho tampoco, ¿no? Aunque sí hay un cambio aparente del comportamiento, ¿no? Que eso lo va a recalcar después el ministro del Interior y va a referirse a ese cambio aparente como hipócrita, ¿no? Dice, ¿no? Algo así como que 2 años estando adentro de la cárcel y adulando a todo el mundo, al capellán, etcétera, pero es un hipócrita, ¿no? La pregunta es si es el único hipócrita que aparece ahí en escena, ¿no? La sátira siempre nos está invitando a ver la hipocresía en toda la película. Alex está siendo hipócrita en ese momento porque él está luchando por su libertad, por decirlo de ese modo. Pero la hipocresía no solamente está en Alex, ¿no? Aparece en los políticos que lo usan, aparece en su misma familia, etc., ¿no? En el tutor. Bien.
Cuando ya lo han condicionado, cuando ya han aplicado la técnica a Ludovico, él habla con una doctora, ¿no? Él le dice, ¿no? Como que siento náuseas, no sé por qué estoy sintiendo náuseas, siento así como desamparo cuando estoy así metido, cuando están experimentando conmigo. Y ella le dice, claro, eso es algo horrible, ¿no? La violencia es algo horrible, estás aprendiendo, tu cuerpo está aprendiendo, te sentiste mal porque estás mejorando. Vemos que finalmente Alex está siendo reducido a un aspecto biológico, ¿no? El cuerpo. O sea, no es Alex el que está aprendiendo, es su cuerpo, ¿no? O sea, lo están reduciendo, lo están cosificando al cuerpo, ¿no? Ya no vemos a Alex completo, ¿no? Con su voluntad, con su libertad, con otros aspectos íntegros del ser humano, ¿no? Sino simplemente lo estamos viendo reducido a un cuerpo. ¿No? Un cuerpo en el sentido de cosa, ¿no? Por ejemplo, Merleau-Ponty, cuando nos habla sobre el cuerpo en su texto, ¿no? La estructura del comportamiento, vemos que finalmente estamos frente a una cosa, ¿no? El cuerpo visto en ese sentido es como el cuerpo que vería alguien que simplemente ve tu esqueleto, ¿no? Pero el cuerpo es algo más que simplemente algo que tiene forma, que tiene extensión, ¿no? Es también algo que tiene un significado afectivo, que tiene un significado moral, ¿no? Que tiene un significado legal y más cosas, ¿no? Entonces, el cuerpo de Alex está simplemente reducido a lo biológico, ¿no? No es un cuerpo afectivo, que no solamente es un cuerpo para él, sino también es un cuerpo para otros, ¿no? Es una corporalidad vivida, digamos, ¿no? O es una encarnación con afectos, ¿no? O sea, Alex paradójicamente está siendo visto como si fuera una rata de laboratorio, pero en realidad ese cuerpo que le pertenece a Alex es el cuerpo que también le pertenece afectivamente a otras personas, su familia, por ejemplo, ¿no? Que va a sufrir, su madre está ahí constantemente llorando, ¿no? A pesar de que de repente ha sido la peor madre de todas, está sintiendo algo por su hijo que ha sido torturado, que ha sido un delincuente, etcétera, ¿no? Alex está siendo visto no como una corporalidad que tiene intención, que tiene voluntad, que tiene una dimensión espiritual, si queremos decirlo así, ¿no? Sino que se ha desalmado a su cuerpo, ¿no? Es como una envoltura, algo parecido, ¿no? Por eso que esta doctora le dice, tu cuerpo está aprendiendo. Pero ¿quién es su cuerpo? ¿Alex es su cuerpo? ¿O se está refiriendo como a otro sujeto aparte de él, ¿no? Como si fuera una cosa distinta a él y no a él dentro de su cuerpo, ¿no? No le dice, tú estás aprendiendo, es tu cuerpo, ¿no? Esa cosa está aprendiendo. Bueno, Alex está quejando porque no está escuchando a Beethoven como lo hacía antes, ¿no? Gozándolo, sintiéndolo, elevándose, ¿no? Al escuchar a Beethoven. Dice, no es justo que sienta asco al escuchar al maravilloso Ludwig van Beethoven, ¿no? La prisión le enseñó una sonrisa falsa y de hipocresía. Eso es lo que le estaba contando, ¿no? Que decía el ministro del Interior, ¿no? Aduladora, untuosa y obsequiosa. Cultivó vicios y confirmó los que ya tenía. Fueron 2 años sin cambios en la prisión. Ese es el argumento por el cual pueden someter a Alex a una técnica que iba en función, ¿no? Conforme a los intereses de estos políticos, estos médicos, doctores, que estaban con esa intención, ¿no? Con ese ánimo de descubrir algo histórico para la ciencia, ¿no? Porque por ahí mencionan de que esto es un momento histórico, que todo va a cambiar, ¿no? La sociedad va a tener la gracia de que ya no van a aparecer delincuentes por ahí. Moshman nos habla sobre la falsa identidad moral, ¿no? Y ahí ya no hablemos de Alex, hablemos de esos políticos, esos médicos que están en favor de que se les aplique esta técnica, ¿no? ¿Qué nos dice? Que hay distorsiones cognitivas, ¿no? O sesgos de autobeneficio, ¿no? En función de esquemas que se presentan como justificables. Es decir, este señor nos dice que Alex ha sido un hipócrita en estos 2 años, que todo el tiempo ha estado burlando a la gente, que ha sido un delincuente, hay que usarlo como queremos, pues, ¿no? Porque al final no hay resultado. Entonces, hay que buscar el bien de Alex, supuestamente, pero al final ese es un argumento que podríamos denominar sesgos de autobeneficio, ¿no? Típico, por ejemplo,
en los políticos, ¿no? O cuando hablamos de las guerras, ¿no? Sucede una guerra y se habla de daños colaterales, ¿no? Aparecen los eufemismos, ¿no? Son como formas de desconectarnos de esa realidad objetiva, ¿no? Que finalmente son personas que han muerto, familias fallecidas, niños fallecidos, mujeres violadas, estructuras, no sé, explosionadas, qué sé yo, pérdidas, etcétera. Pero ¿qué dicen los políticos, no sé, estas personas que aparentemente tienen la moralidad de su lado, pero finalmente no siempre están actuando moralmente bien o haciendo las cosas en función de una moral que se oriente al beneficio general, ¿no? Sino que al autobeneficio, o mejor dicho, a lo que ellos creen que es el beneficio general, ¿no? Porque muchos de ellos están pensando de que hay un beneficio según esta idea que están queriendo aplicar en determinado contexto, ¿no? Pensemos en las esterilizaciones forzadas. Se creía que era algo que beneficiaba a una comunidad, que beneficiaba al país, a los peruanos, etcétera, pero finalmente era un sesgo de autobeneficio, era un sesgo de autobeneficio político. Podríamos decir también que era una manera de deshacernos del problema, eufemística, ¿no? Una manera de decir las cosas de una manera aparentemente racional, más bonita, pero que no es así, ¿no? Algunos se refieren a ellos como excesos, ¿no? Hubieron excesos. Bien, pero porque le llamamos excesos no deja de ser algo denunciable, algo rechazable, ¿no? Porque le llamemos daños colaterales, la realidad no deja de perder sustancia, ¿no? La sustancia sigue siendo la misma. No desaparece la sustancia porque digamos que son daños colaterales, porque digamos que son excesos, ¿no? Finalmente esto es una manera de justificar esos actos, ¿no? Y es lo que hace este señor. Y van a haber otros mecanismos, otras maneras también de justificar estos procedimientos inmorales, digamos así, para manipular la realidad de determinada manera, ¿no? Más adelante vamos a verlo a él, que está visitando a Alex, que también es un procedimiento, digamos, comportamental típico de figuras públicas, ¿no? Aparece con Alex sonriendo en la cama, abrazándolo, ¿no? Nos quiere hacer creer que él está interesado en ayudarlo, en apoyarlo, pero todos sabemos que su intención es finalmente política nada más, ¿no? Quiere limpiar su imagen, porque ya salió en el periódico que a Alex lo han empujado prácticamente al suicidio. Alex intentó suicidarse, ¿no? No soportaba lo que estaba viviendo cuando lo están torturando, ¿no? El escritor lo está torturando, Alex intenta suicidar, no lo logra, y hay una confrontación entre estos políticos, ¿no? Ese señor, el ministro del Interior, y estos escritores, de repente otro tipo de políticos más liberales, ¿no? Ellos hablan de las viejas tradiciones de la libertad, ¿no? Es lo que menciona el escritor, ¿no? De la esposa violada. Las viejas tradiciones de la libertad se tienen que defender. Pero en realidad hay un sesgo ahí. ¿Por qué? Por el tema de la violación, ¿no? De repente, hasta cierto punto, hubieran actuado de acuerdo a esas viejas tradiciones de la libertad si creemos finalmente que su intención política era buena, ¿no? Pongámoslo así, si ponemos como una petición de principio de que su intención política era buena, de repente sí, quería defender las tradiciones éticas de la libertad, ¿no? Pero como introducimos ahí el elemento de la violación, el escritor ya se sesga, pues, ¿no? Y finalmente lo tortura a Alex, se le sale de las manos. Entonces las circunstancias también son un elemento, o mejor dicho, el contexto es un elemento importante para comprender, digamos, la conducta moral, ¿no? La conducta moral. Otro elemento importante son las emociones morales, ¿no? El arrepentimiento, la vergüenza, la culpa. Alex no siente arrepentimiento, no siente vergüenza, no siente culpa, ¿no? Y si la siente después o algo parecido, en realidad no es auténticamente arrepentimiento, culpa, vergüenza, son náuseas, ¿no? Lo que para alguien de repente sería vergüenza, y la vergüenza sería como una emoción inhibitoria a hacer algo, o la culpa como una emoción inhibitoria, o el arrepentimiento, etc. Lo que siente Alex es náuseas, no sé, sentimientos así como que de que se va a morir, desamparo, y de repente complicaciones a nivel de su metabolismo, qué sé yo.
No es lo mismo, han deformado justamente a Alex, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de que nosotros tengamos este tipo de emociones? Y ahí podríamos hablar de una fenomenología de las emociones, que nos introducimos o interactuamos con el mundo de acuerdo a una comprensión afectiva del mundo, ¿no? La vergüenza no es algo aleatorio, no es una emoción artificial. Si nace de mí, o podríamos decir, ¿no?, que la vergüenza se ha hecho más manifiesta a partir de cierto momento histórico, ¿no? Podríamos decirlo así si hay alguien que dice que la vergüenza no es una emoción finalmente originaria, ¿no? Pero en este caso, la vergüenza podría ser como una emoción orientadora, ¿no? Para saber en qué nos estamos metiendo, ¿no? Eh, Ahora, esa vergüenza orientadora que fluye o nace espontáneamente, de repente va desapareciendo conforme a determinados comportamientos, determinadas acciones, determinada experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos hablar de gente que no tiene escrúpulos y de gente que no tiene vergüenza, ¿no? Y lo mismo diríamos del arrepentimiento y todo, ¿no? Alex no logra un acto de contrición. Lo que logra Alex es simplemente un condicionamiento, nada más, ¿no? Por condicionamiento está actuando de esa manera, pero no es un auténtico acto de contrición. Bien, para terminar, Sí, bueno, este es estamos el justo en diálogo que tiempo. tiene. Sí, ya está, Ajá. un segundo nada más. Para terminar estas imágenes, ¿no?, de la conversación, si pueden ver la película de nuevo, está en Facebook, chequen otra vez esta parte en la que el capellán entra, ¿no?, en escena y dice unas palabras acerca de la libertad, ¿no? Y bueno, finalmente, como les dije, tenemos ahí esa confrontación entre la libertad y, y la tranquilidad, ¿no?, que nos plantea el escritor, ¿no?, que está vengándose de Alex, ¿no? Él dice algo así como que hay personas que prefieren la tranquilidad que la libertad, ¿no? Y que es el negocio o el intercambio que finalmente traiciona la propia identidad, ¿no? Queremos estar tranquilos, pero no queremos estar libres y por eso aceptamos un montón de cosas y en el caso de Alex aceptó perderse a sí mismo a cambio de una suerte de tranquilidad que en los códigos de Alex sería volver al libertinaje y estar, ¿no?, haciendo lo que él quería, ¿no? Pero finalmente no lo logra, ¿no? Bien, chicos, eso sería todo. Ok, muchas gracias, Juliano. Eh, Muchas gracias por tu apreciación, por tu análisis respecto a la película y a ese tema, ¿no? Queremos invitar al psicólogo, al magíster José Moisés Chávez Zamora, a ver si es que tiene alguna retroalimentación o comentario respecto a lo mencionado. Eh, bueno, sí, es algo muy conciso lo que yo voy a comentar. Me ha parecido una buena ponencia, buenas reflexiones con respecto al desarrollo moral, ¿verdad? Hay que precisar algo, que el personaje Alex no tiene lo que se puede llamar valores, sino más bien lo que él tiene son antivalores, ¿verdad? Él va a tomar decisiones de una manera muy egoísta. Su razonamiento moral es heterónomo, no es autónomo, ¿verdad? Porque él está calculando, evaluando, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a las teorías psicológicas del desarrollo de la moral, del razonamiento moral, juicio moral, conciencia moral, por ejemplo, Jean Piaget plantea que el desarrollo moral va de una moral heterónoma, ¿verdad? Hetero significa otros, es decir, otros te regulan, otros te van a controlar, ¿verdad? De una moral heterónoma, según Piaget, se tiene que ir a una moral autónoma, ¿verdad? Donde uno mismo se autorregula. Pero lo que vemos en Alex es que siempre requiere una moral heterónoma, ¿no? Si nosotros vemos algo un poco más fino, que es lo que plantea Colbert y es lo que ha expuesto el colega Juliano Milla, de la teoría de Colbert, por ejemplo, el razonamiento preconvencional es netamente heterónomo, ¿verdad? La persona con razonamiento moral convencional va a tomar decisiones en base a premios y castigos, ¿no? Externos, por lo tanto es una moral heterónoma. Lo que sucede es de que
En el caso de Colbert, él cambia de método, ¿verdad? Porque el método de Piaget hay que prestar mucha atención a cómo se forman las teorías, ¿verdad? La teoría de Piaget, el método es entrevista, observación y experimentación durante la entrevista. Pero el método de Lawrence Colbert es observación de niños y adolescentes confinados, institucionalizados, son niños que han cometido delitos, ¿no? Adolescentes con problemas, huérfanos y que viven en la calle. Esos son los sujetos experimentales de Lawrence Colbert, y él plantea y lo observa, ¿verdad? Descubre que hay un desarrollo moral, va de menos a más. Va de lo preconvencional, basado en premios y castigos externos, a lo convencional, la rigidez, para tomar una decisión moral, basado en las normas convencionales. Y muy poca gente, dice Lawrence Colbert, logra pasar a una moral postconvencional. Si nosotros observamos como psicólogos, la mayoría de las personas no quieren comprometerse a nada, ¿no? La gente quiere estar en su franja de confort, ¿verdad? Con una moral convencional. En cambio, la moral postconvencional implica ir más allá de las convenciones, basarse en principios superiores a las convenciones, como el principio de la vida, el principio de la justicia, el principio de la dignidad humana. Por lo tanto, muy poca gente va más allá de lo convencional, ¿verdad? Y en el caso del personaje Alex, obviamente es netamente preconvencional, es netamente heterónomo, ¿verdad? Por lo tanto, ese tipo de razonamiento moral impuesto, ¿verdad? Porque, como bien ha mencionado Milla, durante 2 años no ha cambiado nada, simplemente lo único que ha ejercido es la hipocresía. Pues obviamente vemos que las prisiones, ¿no? A pesar de las condiciones que le daban, no le ha reformado, ¿verdad? Yo supongo que el autor de la novela lo que quiere es puntualizar la naturaleza humana, la complejidad humana, y los psicólogos somos los que estamos en ese tema, ¿ok? No los filósofos, no los antropólogos. Incluso los antropólogos y los filósofos se basan en los psicólogos, porque la psicología en los últimos 30 años ha entrado en un debate, ¿verdad? Donde se considera que la mente tiene módulos, ¿verdad? De producto. Una moral. Recording in progress. Hay una moral, me disculpan, sino que hay una voz en inglés que se activa, ¿no? Y pensaba que me estaban cortando ya, pero ya para cerrar, les estaba comentando que, por ejemplo, la psicología de procesamiento de información, que es la psicología cognitiva dominante impuesta, nos hace creer que la mente es netamente modular y los módulos son innatos. Nacemos con una moral, como un módulo cognitivo, y que después viene pues una moral, producto de la educación, pero que se acopla en esta moral, entre comillas, innata, biológica. Sin embargo, la visión actual más bien es de que de los módulos, de la modularidad biológica, cuando entramos en interacción social y nos educamos, ¿no? Y entramos en la cultura, desde el nacimiento, la cultura nos modulariza. No todos los módulos son innatos, la mayoría de los módulos son producto de la interacción social y de la cultura. Por lo tanto, por ejemplo, uno se podría preguntar si el personaje Alex nació malvado, nació maleado, nació malo, o más bien fue la sociedad lo que lo malogró. Pues obviamente la historia no cuenta eso. La novela es solamente un segmento, pero ¿qué dice la psicología? La psicología dice que sí nacemos con algunos módulos, ¿verdad? De algo que parece moral, pero no es propiamente moral, sino que es la cultura,
la que va a dar una serie de valores, una serie de conocimientos y creencias que se van a acoplar a estos módulos y como plantea Annette Carmiloff-Smith, el desarrollo cognitivo es ir más allá de la modularidad, es decir, el cerebro se modulariza por acción de la cultura. Por lo tanto, si hay un desarrollo preconvencional, después convencional y postconvencional, lo que va a primar dentro de mi visión de la psicología humana, pues es la sociedad y la cultura, ¿ok? Sobre lo biológico, ¿no? No somos seres instintivos, no somos seres que nacemos con maldad, ¿no? Sino simplemente hay personas que tienen problemas, obviamente desadaptativos, y la cultura es lo que termina, obviamente, de malograr, ¿no? al ser humano, ¿ok? Bueno, Bien, a las estimado personas profe. sí, ya para cerrar, a las personas que me están escuchando, invito a que visiten el canal La Psicología del Futuro y ahí van a encontrar videos, por ejemplo, sobre homosexualidad, sobre género, con este enfoque que yo acabo de brindar. Bueno, eso sería todo y doy pase al maestro de ceremonias. Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Ha sido muy interesante los análisis que nos han podido brindar los ponentes del día de hoy. Queremos aprovechar este pequeño espacio para sus comentarios, dudas o preguntas que puedan tener. Si lo pueden hacer, Dame un segundo. Aquí está. Nos comenta Diego. Ahora que la violencia forma parte de las redes sociales, ¿cómo llegamos los psicólogos a trabajar con la violencia que se genera y los conceptos morales que se crean en grupos enfrentados? La repito, ¿no? Para que a ver. Ahora que la violencia forma parte de las redes sociales, ¿cómo, cómo llegamos como psicólogos a trabajar con la violencia que se genera y los conceptos morales que se crean los grupos enfrentados? La pregunta para los ponentes. Ahí de repente... ¿Qué tal si responde primero el profesor José Chávez y luego unos minutos y luego le damos el pase al psicólogo Juliano? Bien, la pregunta, pues obviamente, si nos limitamos a la psicología, pues obviamente los psicólogos podemos aportar, ¿no? Con algunas estrategias. Sin embargo, el problema que genera la violencia social, el desorden social, las patologías sociales, pues no son psicológicas, son problemas sociales, económicos, políticos y geopolíticos. Porque ahora por internet nos podemos enterar que el narcotráfico no es solamente un problema local, sino que más bien el narcotráfico es una manipulación geopolítica, ¿no?
Si, por ejemplo, nosotros vemos a nuestro hermano país, México, que es fronterizo, tiene 3.000 kilómetros de frontera con Norteamérica, pues ese país está al borde de la desintegración. Los Estados Unidos mexicanos, durante todo el siglo XX, pues ha sufrido de contrabando de armas y contrabando de narcotráfico, incluso financiamiento a narcotráfico, y ha malogrado todo el norte de los Estados Unidos mexicanos, y por eso que el pueblo, por ejemplo, mexicano ya se hartó, porque ningún presidente ha dado ninguna solución, porque los problemas no son psicológicos, los problemas son geopolíticos. Los norteamericanos no quieren en ningún momento que México sea un país funcional, que sea un país que funcione, que progrese. ¿Ok? Ustedes dirán, pero profesor, usted está diciendo algo que parece increíble. Pues no es increíble. Lo que yo estoy diciendo es lo que todos los sociólogos y todos los geopolíticos o los políticos pues saben y callan. Y callan porque los medios no te lo van a decir. Es decir, todos los problemas de patologías sociales que están en ese país, por ejemplo, no son problemas meramente psicológicos, son problemas generados por factores externos como el narcotráfico. El narcotráfico, si realmente se quisiera controlar, se acabaría, ¿qué te digo?, en 2 años. Porque controlando simplemente la cadena de elementos químicos que se producen en laboratorios, tú controlas eso y rompes la cadena. Pero no se quiere controlar porque el narcotráfico en Colombia, por ejemplo, financia un montón de cosas. Financia guerrillas al otro lado del mundo, financia las entidades financieras, financia los paraísos fiscales, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que allí hay un problema moral. Hay un problema moral dentro de ese problema geopolítico, ¿verdad? Esto de que los psicólogos podemos contribuir para que la sociedad mejore, pues es obvio, ¿no? Que los profesionales quieren aportar lo suyo, pero hay problemas que dependen de factores, de decisiones que vienen de arriba hacia abajo, es decir, estoy hablando de la política, ¿verdad? Mientras los Estados Unidos no entren en una racionalidad, ¿verdad?, de ser ellos los que se encuentran en la supremacía mundial, y por suerte le están haciendo contrapeso China y Rusia, un poco para frenar esa vorágine, ¿verdad?, de fuerzas externas que malogran los países, ¿ok? Y por eso que los psicólogos es verdad que podemos hacer algo, pero también en el plano político, de arriba abajo, también se pueden hacer muchas cosas, ¿ok? Esta es una variable muy importante, porque este tema del narcotráfico no es un problema psicosocial, es un problema, como estoy diciendo, es un problema geopolítico, es un problema político, porque el simple hecho, por ejemplo, que no se permita que los países tengan pena de muerte, como sí hay en Norteamérica, ustedes saben que un narcotraficante con poder económico desde la cárcel sigue manipulando, sigue corrompiendo. Vean a Vladimiro Montesinos. Ese le han debido de fusilar hace años, con todos los delitos que ha cometido, de lesa humanidad incluso, pero al no liquidarlo, porque no hay pena de muerte, ¿verdad?, de plano ese sigue corrompiendo fuerzas armadas, sigue corrompiendo políticos, porque ese debe tener en paraísos fiscales, en cuentas secretas, millones de dólares, y obviamente tiene mucho poder, a pesar de que no pueda movilizarse. Entonces nos damos cuenta que este tema de la moral, los psicólogos podemos aportar un poco para entender cómo funciona la mente humana, pero lo demás, ¿no?, de cómo solucionar las patologías sociales ya no son problemas psicológicos. Eso es lo que puedo comentar. Bien, ahora el siguiente ponente, Juliana, podría comentar. Recalcamos que es una respuesta breve para poder dar pie a otras preguntas también. ¿Está bien? Por favor. Gracias.
Sí, es bien notable, ¿no? Cómo las redes sociales hacen que, bueno, es el espacio donde la gente está peleando, discutiendo, como que no hay esa intención comunicativa, ¿no? No es un espacio donde la gente quiera comunicarse realmente, sino que pareciera que quieren imponer una idea sobre la otra. El que ha analizado claramente esto a nivel filosófico es Byung-Chul Han, ¿no? Cuando habla sobre la negatividad excluida, o sea, el ser humano actualmente cuando usa las redes sociales, de principio no quiere comunicarse, ¿no? No quiere, digamos, tomarse el tiempo para entrar en esta tensión que la comunicación implica, ¿no? Porque cuando yo expongo un punto de vista y tú expones otro punto de vista y de repente esos puntos de vista no son el mismo o pueden ser contradictorios, hay una tensión, pero la gente no quiere tomarse el tiempo, aparentemente, de eh, lidiar con esta tensión, ¿no? Y aparecen los insultos, ¿no? Los linchamientos. Ahora, eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? Que cuando alguien hace algo que está visto para la mayoría, terminan linchándolo, ¿no? Terminan linchándolo con comentarios, ¿no? Y toda la gente lo anula y comienzan a insultarlo también. Creo que una solución, ¿no?, práctica podría ser lo que sucede con los grupos privados. Por ejemplo, en el Facebook, cuando tú te metes en un grupo privado, hay como ciertas reglas, ¿no? Entonces se pide que las personas se adecúen a cierto comportamiento que ha sido discutido ya por los administradores de la página o democráticamente por todo el grupo, ¿no? Y eso hace que ya modulemos un poco nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y creo que extendiendo eso a otras formas de interacción en las redes sociales, podría ser algo, una propuesta de repente de hacer más responsable el uso de las redes sociales, ¿no? Porque siempre sucede esto de la iniquidad, pues, ¿no? Iniquidad es esta, digamos, consecuencia desmedida que puede aparecer a partir de un comentario tan simple, ¿no? De repente para alguien decirle tonto o idiota, o de repente algo un poquito más complejo a otra persona le parecerá poquito, pero las consecuencias pueden ser catastróficas. De repente alguien hasta se puede suicidar, qué sé yo, ¿no? Por los comentarios de un grupo de personas, ¿no? Entonces, la iniquidad siempre está presente en las redes sociales. Uno no sabe cómo va a reaccionar una persona con un simple comentario que podemos poner ahí. Y de repente, irnos educando, ¿no?, en eso. Creo que lo que tenemos a la mano ahorita es ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a comunicar en las redes sociales. Bien, muchas gracias. Entonces ahora pasamos a una pregunta más y hacemos la misma dinámica. Primero responde Juliano y luego el profesor Chávez. ¿Bien? Luego Juliano y luego el profesor Chávez. Bien, acá nos comenta la señorita Catherine una pregunta, ¿no? ¿Por qué creen que muchas personas llegamos a empatizar con personajes tan violentos y perturbados, aún sabiendo que han cometido actos imperdonables? ¿No? Repito la pregunta. ¿Por qué creen que muchas personas llegamos a empatizar con personajes tan violentos y perturbados, sabiendo que han cometido actos tan imperdonables? Entonces ahora invito a los ponentes a responder. Bueno, yo recuerdo hace un par de meses una amiga me hablaba de una película y me decía cómo ella sentía mucha empatía por este narcotraficante, pues, ¿no? Ahora justo que el profesor José Chávez nos habla del narcotráfico. Y hay un montón de series que nos ponen a narcotraficantes, ¿no? En Netflix, en la televisión. Y de alguna manera la propuesta cinematográfica es hacernos comprender cómo se originó, ¿no?, ese comportamiento típico de los narcotraficantes. Creo que es posible artificialmente empatizar con alguien tan violento, perverso, como alguien que mate como si nada a otras personas y incurra en una delincuencia así catastrófica, por decirlo así. La cuestión aquí es que para lograr eso necesitamos, como ya hemos mencionado a Colbert, pasar a una fase del desarrollo moral que implique ya un razonamiento un poco más profundo, ¿no? El razonamiento moral en la fase postconvencional, que parte ya de principios mucho más universales, hace que veamos cuestiones esenciales en estas personas. Por ejemplo,
Si bien es cierto, las contingencias nos presentan al narcotraficante como alguien que ha cometido crímenes en específico, matado gente, secuestrado, violado, manejaba a las personas como si fueran peones, etc. Hay algo esencial en esa persona, ¿no? Que es una persona con derechos humanos, que es una persona que tiene una familia, que es una persona que tiene una historia, que es una persona que en algún momento fue un niño, ¿no? Y que estuvo sujeto a una forma particular de educación y que vivió en ciertas circunstancias. Pero para lograr comprender eso, tendríamos que, repito, incurrir en un aspecto mucho más amplio. Tiene algo de artificial, sí, tiene algo artificial, porque la moral, como ya se ha mencionado, no es algo que nos viene de paquete, sino que es algo que se logra con el transcurso de la educación y de la cultura. Pero esa empatía que se podría tener, por ejemplo, por un delincuente, un asesino en serie, es empatía en función de ver lo esencial que hay en él, ¿no? Que son estas cosas que no se pueden quitar a pesar de la deformidad que pueda tener la historia de esta persona, ¿no? Que pueda ser el peor delincuente del mundo, pero finalmente tiene padres, tiene familia, ¿no? Y eso es lo que la empatía hace que veamos, ¿no? Y la empatía es el producto, ¿no? de lo que se llaman emociones morales, ¿no? Es, digamos, como una etapa un poquito más avanzada, ¿no? Del desarrollo moral. Aló, aló. Bueno, yo quisiera dar una respuesta a lo que planteó la señorita Catherine Vera, algo muy breve nomás. Hay que tener en cuenta que la mente humana siempre está en un plano interpsicológico, buscando comunicación con otras personas, y en un plano intrapsicológico, es decir, comunicándonos con nosotros mismos. Por lo tanto, la mente humana siempre se va a encontrar en esos dos planos, intra e interpsicológico. Si uno mira una película como La Naranja Mecánica, donde el personaje pues sonríe, el personaje muestra una serie de actividades, así sean malvadas, cualquier persona puede sentir cierta empatía e identificación con ese tipo de personaje, lo cual era algo, pues obviamente que el autor de la novela no se esperaba con la película, porque más bien cuando uno lee la novela, siempre está el sentido moral, ¿verdad?, del autor, pero esa es en la versión de la literatura, ¿no?, de lo impreso. Pero en las imágenes, pues de plano, el personaje va a concitar una empatía, una identificación con el espectador, ¿ok? Y eso es peligroso, ¿no? Porque no nos permite analizar. El problema es que la mayoría de los seres humanos no lee textos académicos. La mayoría de los seres humanos lo que cree y lo que sabe y lo que tiene en su memoria a largo plazo viene de los medios masivos de comunicación. Cine, televisión, ¿ok? Cine, televisión formatean la mente. Entonces la gente se cree todo lo que ve en la pantalla. Por ejemplo, el estereotipo de los mafiosos, ¿no? El estereotipo de los mafiosos que se presentan en los Estados Unidos, la gente cree que lo que vieron en la película El Padrino es la verdad, es la realidad. El estereotipo de que los mafiosos vienen de Italia, los mafiosos son gente desarraigada que llega, porque su única fuente sobre las mafias es la película El Padrino. La película El Padrino, quiero que sepan que Hollywood tiene vínculos, ¿ok?, con agencias de inteligencia. Toda la agenda de películas de Hollywood, no es que los directores libremente quieren publicar, eso no es verdad. Por lo tanto, la gente, por ejemplo, que ha visto la saga del Padrino 1, 2 y 3, creo que en la película 2, el Padrino va a la isla de Cuba, ¿no? Y implanta ahí el narcotráfico en Cuba. Y la gente se cree eso, la gente cree que esa es la historia real. Y esa es una novela, ese es un guión. Y por lo tanto, como vuelvo a comentar, es natural que la gente empatice
por ejemplo, con el personaje del padrino, y después el que lo sucede, ¿no? El actor Al Pacino, que hace de, no recuerdo cómo se llamaba en la película, la gente se identifica con ellos, ¿no? Que hay mafiosos que son buenos, pues obviamente eso es natural y eso está estudiado. Nadie debe quedarse solo con la versión de una película o dos para creer que esa es la realidad. Eso no es la realidad. La realidad la tienes que leer en libros, artículos o en todo caso en internet, buscándolo de manera muy activa. Por lo tanto, yo alerto de que la mayoría de la gente lamentablemente se queda mirando una película, una telenovela, y a la final se representan en su mente la imagen de una sociedad que no es la real, no es la real. Los estereotipos nacionales del colombiano, el peruano, el chileno, todos son por medio de comunicación, todos, ¿ok? Y los estereotipos pueden ser positivos o negativos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el premio Nobel Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Allí lo dice, porque incluso en el mundo financiero hay empresas periodísticas y de medios de comunicación que su trabajo es crear estereotipos para dirigir a los inversionistas. Por ejemplo, si tú quieres dirigir las inversiones hacia Chile, periodísticamente toda la noticia de Chile será que Chile es un país perfecto, ¿verdad? En cambio, Perú es un país desorganizado. Entonces, esa es la prensa que se maneja en Japón, en Europa, en Norteamérica, y están manipulando con la información de los medios de comunicación de lo que pasa en Perú, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa. Entonces te dirigen las decisiones que van a tomar los inversionistas. Entonces, yo recomiendo que lean el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, porque es un libro de psicología cognitiva y es un libro de psicología social. Y si tú lo lees entre líneas, te vas a enterar. Tú tienes que tener ojos para mirar. Te vas a enterar cómo funciona el mundo realmente, ¿ok? El mundo de la psicología, y te lo dice un premio Nobel, ¿ok? Bueno, eso es lo que puedo yo comentar sobre este proceso de identificación y el grave peligro de solo quedarnos mirando películas y no buscando fuentes de manera activa, como libros, periódicos, etc. Bueno, es lo que puedo decir. Ok, profesor, muchas gracias por su comentario, por su participación. Bueno, ya la hora ya nos está ganando. Queremos agradecer a los asistentes, a los ponentes por lo brindado, ¿no? En este primer Cineforum que hemos realizado acá en el CERCEU. Esperamos poder realizar muchos más y nuevamente agradecerles por su participación y asistencia, ¿no? Recordarles, por favor, si pudieran llenar el formulario de feedback, el cual nos va a ayudar a poder mejorar estos cineforum que vamos a realizar para que la próxima vez se haga mucho mejor. Nuevamente un agradecimiento a los ponentes Juliano Milla y a José Moisés Chávez Zamora por la participación. Han sido muy interesantes sus ponencias y bueno, ¿no? Acá ya estaríamos cerrando el cineforum del día de hoy. Queremos agradecerles por todo. Muchas gracias. Muchas gracias también, muchas gracias y un abrazo a Juliano Milla y a todo el equipo que ha tenido este trabajo de organización, y muchas gracias a los asistentes, muchas gracias. Muchas gracias también, ha sido interesante escucharlo, profesor José Chávez, y también, ¿no? por su atención y por estar aquí hasta el final. Gracias, chicos. Listo, muchas gracias a todos. No olviden por favor llenar el formulario de feedback. Nos vemos.